Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Claudia Vanegas. Para quienes no nos conocen, muchas gracias por estar acá. Este mes de junio es el mes específico de plástica ocular, oncología ocular y órbita ocular en la Clínica de Oftalmología San Diego. Y en unión con la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, estamos dándole mucha fuerza a diferentes temas de plástica y de oncología ocular durante este mes para impulsar la academia, impulsar el desarrollo de nuevos temas, de nuevas investigaciones, de nuevas opciones de tratamiento. Muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias a nuestra invitada de esta semana, la doctora Sara Mesa, que nos acompaña y nos va a compartir un importante tema de la quimioterapia a la inmunoterapia en los tumores de superficie ocular. La doctora Sara Mesa es nuestra médica cirujana de la Universidad CES, oftalmóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y subespecialista en oncología ocular y órbita del Eye Cancer Foundation de Nueva York. Bienvenida, doctora Sara. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea de esta charla, más que centrarnos en la parte, digamos, como clínica y diagnóstica sobre todo vamos a hablar de la neoplasia escamosa de superficie ocular. Yo quería contarles es más o menos cómo ha cambiado el tratamiento de estas lesiones a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a empezar. Básicamente todo empieza antes de los años 60. En esta época no se conocía que era una neoplasia escamosa de superficie ocular. Todavía no existía este concepto. Digamos que las lesiones que se veían era o benignas o francamente malignas, y esto hacía que, digamos, los tratamientos fueran o de manera muy tardía porque esperaban a que crecieran cuando ya los consideraban francamente malignos. Entonces habían unas tasas de nucleación y exenteración muy altas. Y pues adicional, en esa época no había estudios de patología, ni los márgenes, ni crioterapia, ni conocimiento como tal de todos esos principios de biología tumoral. No había nada de opciones conservadoras de lo que ya tenemos hoy en día, ni tampoco pues como ayudas diagnósticas como la tomografía de segmento anterior. Entonces, luego lo que empezó a pasar desde 1960 a 1980 fue que ya hubo como un cambio de paradigma con la doctora Carol Shields, y ella empezó a entender un poco más este tumor. Ya digamos, concibió como la neoplasia escamosa de superficie ocular, y se dio cuenta que aunque no era un tumor que hacía metástasis, era un tumor que se comportaba localmente agresivo y por eso requería, digamos, como más rigurosidad a la hora de intervenirlo. Entonces aquí fue donde nació la técnica No Touch, que es como la que todavía tenemos vigente y se usa también para otros tipos de tumores. Y también empezó la adyuvancia, tanto con alcohol absoluto para ayudar en ese procedimiento como la crioterapia. Se empezaron a hacer estudios ya de los márgenes de la patología. Entonces se logró antes, como les estaba contando, que era como una era más mutilante. Digamos que la conservación ocular no era muy alta, y la recurrencia era mucho mayor porque no se conocían los bordes de la cirugía y no se sabía con qué tipo de tumor se estaba tratando. Acá digamos que se llevó a una conservación ocular mucho más alta y un nivel de recurrencia más bajo, pero seguía siendo alto. Entonces, digamos que todavía faltaba algo y habían unas limitantes en la cirugía de este tipo de neoplasias, porque se quedaba corto para ciertos casos. Por ejemplo, si había un tumor multifocal o si había un tumor que era extenso en la córnea y en la conjuntiva, em, pues era un tejido demasiado grande a resecar. Entonces con mayor facilidad se creaban como eventos colaterales como un simple éfaron, como un ojo seco, como una diplopia por toda esa fibrosis de los tejidos posoperatorios. Había además una tasa de déficit de células madre mucho más alta, sobre todo también cuando se hacía crioterapia a nivel de la córnea. Y las recurrencias pues no era como suficiente para los casos en que las neoplasias estaban siendo recurrentes, cuando había factores de riesgo, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes con un xeroderma pigmentoso, los pacientes que tenían bordes positivos. Entonces
seguían buscando continuamente qué más se podía explorar para esta enfermedad. Entonces ya en los años 1980 llegó, digamos, el pionero tóxico. Este fue casi todos los tratamientos que les voy a comentar, fueron tratamientos que ya habían sido estudiados y habían sido tratados para otras enfermedades sistémicas con muy buena evidencia. Y lo que hicieron fue que pioneros de la oftalmología y de la oncología ocular lo empezaron a nivel pues como de superficie. Entonces, digamos que en cuanto a la mitomicina C, fue una sustancia que se aisló accidentalmente en 1958. Lo que hicieron, tenían como un cultivo de un aislado de un Streptomyces caspitosus y creció una, digamos, como una sustancia que se dieron cuenta que funcionaba tanto como antibiótico como antitumoral. No era tan bueno antibiótico y realmente nunca ha sido como su fuerte, pero tenía como esa dualidad de tratamiento. Y después, más adelante, en 1974, ya digamos que la FDA lo aprobó como tal con ese manejo quimioterapéutico para malignidades viscerales. Entonces se usaban para gástricas, mama, hormonales y tuvo muy buena efectividad. Lo que pasa es que hizo una toxicidad sistémica muy grande. Eran pacientes que hacían mielosupresión, hacían síndrome hemolítico urémico, hacían toxicidad renal. Entonces digamos que se empezó a dejar a un lado. Y más adelante, entonces, oftalmología empezó a tomar esa evidencia que ya existía y se dieron cuenta que parte de ese, como de esa sustancia alquilante era que también se comportaba como antifibrótico, entonces como que ayudaba a una mejor cicatrización de los tejidos. Y ese fue el primer uso que se hizo a nivel ocular. Entonces, incluso el primer uso fue en pterigion, tanto primarios como recurrentes para evitar la recurrencia y mejorar la cicatrización. Unos años después ya se empezó a usar como para mejorar la cicatrización de las ampollas en la trabeculectomía y más adelante fue que se hizo el primer reporte en casos de neoplasia escamosa de superficie ocular. Entonces ya les voy a comentar pues cómo funciona esta molécula, pero digamos que hoy en día la mitomicina sigue siendo una molécula que se usa en muchísimas cosas en oftalmología. Hay quienes todavía lo usan en cirugía de pterigion, digamos que no es lo ideal, pero hay quienes lo usan todavía, cirugías de filtración de glaucoma, dacrosistornostomía, cirugías refractivas, neoplasias escamosas de superficie ocular, melanosis adquiridas primarias, melanomas conjuntivales y pues incluso en enfermedades oculares alérgicas. Entonces, ¿cómo funciona este medicamento? Básicamente es como si fuera casi que una bomba atómica. Entonces, este medicamento entra a las células y lo que hace es que coge el ADN de las células y hace como un entrecruzamiento de ADN. Entonces, es como si pusiera unos candados entre los ADNs y no permite que estos, pues como sabemos, las células tumorales tienen una tasa de replicación mucho más alta. Entonces impide que estos sigan creciendo, que además se reparen en el camino y pues finalmente esas células entran en una apoptosis y se mueren. ¿Cuál es el problema? Que lo hace en todas las fases del ciclo celular, por eso los efectos adversos de la mitomicina, como vamos a ver más adelante, son agudos y crónicos, a diferencia, por ejemplo, del 5-FU. Y lo otro es que no es selectivo. La mitomicina ataca tanto células tumorales como células sanas y por eso la alta tasa de toxicidad. Entonces, se empezó con diferentes concentraciones, todavía vigentes, pero se usaba al principio como una semana on, una semana off, una semana on, así, con una muy buena resolución. Ya vamos a ver pues como las tasas de cada uno que son realmente comparables, pero el problema de esta sustancia seguía siendo y sigue siendo la toxicidad a nivel de superficie ocular. Entonces, como les mencionaba, como están todas las fases del ciclo celular, tenemos como unos efectos adversos agudos, que son la queratopatía punteada, la hiperemia conjuntival severa, hay dolor en el momento del uso de la sustancia, fotofobia, lagrimeo, y digamos que crónicamente, incluso después de haber suspendido el tratamiento, puede haber una insuficiencia de células madre, pues crónica, adelgazamiento corneal, perforación corneal, que es un efecto adverso muy poco frecuente, pero es realmente grave, catarata cuando tiene usos prolongados y glaucoma secundario.
Entonces, digamos que todavía se sigue teniendo algunas alarmas o contraindicaciones en general con pacientes si de entrada tienen un ojo seco severo, si tienen una insuficiencia de células limbares o esto es relativo, algunos estudios dicen que si es un ojo único, pues realmente depende de cada paciente, pero por la cantidad de efectos adversos y la toxicidad, entonces, digamos, todavía no se estaba como del todo satisfecho con el tratamiento de la neoplasia escamosa y se empezaron a buscar también otras opciones. Estos resultados, pues como de la mitomicina eran muy buenos, digamos, los que se hicieron hasta este momento tenían una resolución cerca al 85%, con una recurrencia del 17% a un seguimiento de casi 2 años, que era pues digamos como una buena tasa de respuesta. Entonces, ¿qué empezó a pasar después? En los años desde los 90 hasta los 2000 ya se empezaron a preguntar, esta molécula del 5-FU sí fue una molécula completamente buscada, no por oftalmólogos, esto también ya tenía, digamos, una historia, y fue que en los años 50, digamos que unos científicos empezaron a hacer la pregunta de, casi que coloquialmente y paisamente, ¿cómo le llamamos gallo a estas células tumorales? Necesitamos una sustancia que ataque solamente las células malignas, pero que no nos dañe las células benignas. Entonces, y pues esto pensando en el resto del cuerpo, entonces lo que hicieron fue como, bueno, ¿y si cogemos como una base que ya sea del ARN, que fue en este caso el uracilo, y le agregamos un átomo de flúor para que cuando empiece, digamos, la replicación de esa célula tumoral, como tiene una replicación tan alta, no se va a dar cuenta que le metieron una molécula distinta, pero en el camino, digamos que ya la va a detectar y va a inhibir esa replicación y finalmente la célula entra en apoptosis. Entonces, eso fue lo que hicieron con el 5-FU. Fue, como les digo, una molécula completamente pensada y que cuando entraba en ese ciclo de ARN y ADN lo que hacía era impedir que la célula fabricara pues distintos como moléculas o bases del ADN, se incorporaban en el ARN y generaba unos mensajes genéticos defectuosos y lo que hacía también era crear cadenas de ADN rotas e irreversibles, entonces la célula finalmente no se podía dividir. Y acá también en oftalmología, pues desde esos años 50 hasta los años 90, esto ya había tenido también una historia larga y es que se empezó también a usar la mitomicina en otros tumores, pues como viscerales, con muy buenas respuestas, en cáncer colorectales, de mama, gástricos, y había, digamos que, un camino ya muy recorrido por dermatología, que fue realmente lo que llevó al uso de oftalmología. Digamos que los oftalmólogos dijeron como, bueno, los dermatólogos llevan usando crema de 5-FU con muy buena respuesta para queratosis actínica, para carcinomas de piel, para verrugas virales, y pues el tejido de la superficie ocular es un tejido que finalmente se parece bastante a la piel, comparten esa malignidad escamosa, entonces ¿por qué no lo usamos nosotros también? Y ahí se empezó a adaptar este 5-FU, obviamente con distintas concentraciones a nivel ocular al 1%. También hay varios ciclos pues como efectivos que usan los distintos subespecialistas, y digamos que esto, a diferencia también de la mitomicina C, era que tenía efectos adversos también, era una sustancia tóxica en menor proporción que la mitomicina, pero los efectos adversos eran mucho más transitorios que la mitomicina. Entonces digamos que ya de ahí de entrada le iba ganando y era mucho más costo efectivo. Entonces esto empezó a desplazar un poquito también la mitomicina. Los estudios también hasta este momento, pues o hasta ese momento del 5-FU mostraban una resolución muy buena, de un 92%, una recurrencia de hasta el 10%, también digamos como en año y medio de seguimiento. Entonces cuando comparaban ambas moléculas, digamos que el 5-FU tenía muchas ventajas sobre la mitomicina, además de esa toxicidad, la disponibilidad, el costo, la tolerancia. La mitomicina, digamos que tiene como ventaja que resolvía un poco más rápido las lesiones, pero también porque era más tóxica, pero en resolución y recurrencia se comportaban muy similares. Entonces, por ejemplo, si nos devolvíamos a los años 2000 y teníamos una paciente como esta, 65 años, en este momento pues no teníamos esta imagen, pero 65 años, una paciente ya operada por un neso que tenía una recurrencia en 8 meses,
Entonces había como varias opciones, quienes decidieran dar 5FU, quienes volvieran a operar y quienes dieran mitomicina. Realmente, si nos vamos a las cifras y a lo que mostraban como incluso los reportes de, pues, de tamizajes de especialistas en córnea que operaban en este momento, el 76% preferían mitomicina como primera línea y solamente el 5% usaban el 5FU en este nivel como una recurrencia, como primera línea. Entonces, todavía no había ese cambio tan dramático. Pero luego, entre los 2000 y los 2010, y el 2010, perdón, ya digamos que fue una revolución inmunológica muy grande, que fue el interferón. El interferón igual también tenía una historia muy larga antes de adaptarlo pues como a nivel ocular. Se descubrió en 1957 por estos dos científicos y digamos que ellos lo que encontraron era que en un embrión de un pollo que estaba expuesto como a un virus de una influenza inactivo, sacaban esa, pues como esa sustancia y cuando la llevaban a un cultivo de una influenza de virus activo, interfería con la replicación. Y por eso lo llamaron interferón, porque ayudaba a interferir con esa replicación de la influenza. Entonces empezaron a estudiar también en este camino. Esto incluso tuvo más adelante pues como premios Nobel derivados pues como de todo este descubrimiento y básicamente entonces, ¿qué es el interferón? Es una citoquina, que son proteínas mensajeras y que lo que hacen es como producir pues una respuesta inmune grande y están producidas tanto por el sistema inmune, pues células del sistema inmune como células infectadas. Entonces se unen a esos receptores celulares, activan genes y básicamente hacen tres respuestas grandes que son una respuesta antiviral, una respuesta inmunomoduladora y una respuesta antiproliferativa. O sea, en este momento era como la panacea de lo que habían encontrado. Entonces inhibía la síntesis de proteína viral, aumentaba toda esa respuesta inmune de todas las células, tanto linfocitos T como la inmunidad innata, y ya llevaba pues como un camino. Hay varios tipos de interferones. Está los interferones alfa, los interferones beta, los interferones gamma, los interferones lambda. Digamos que cada uno se produce por células del sistema inmune distintos y tienen un objetivo o una función principal en mayor o menor proporción que otra. Y digamos que la parte de nosotros del que se empezó a usar es el interferón alfa 2B específicamente, que ya se venía usando también para otras patologías como hepatitis virales, algunos tumores también sólidos, enfermedades autoinmunes y ya digamos que los otros tipos de interferón, por ejemplo el beta se usaba para la esclerosis múltiple, el gamma para la enfermedad granulomatosa crónica y el lambda para infecciones virales. Entonces, digamos que esta fue pues la revolución inmunológica también a nivel oftalmológico que fue gracias a la doctora Carol Karp en el Bascom Palmer. Realmente antes de este estudio ya habían algunos estudios retrospectivos, pero no había ninguno prospectivo. Ella fue la primera que lo hizo y lo hizo mirando cómo se comportaba ese interferón. Digamos que ya existía la molécula intron A, que era la que se usaba en el resto del cuerpo y ella cogió esa molécula, la adaptó a una fórmula magistral para poder darla pues a nivel de superficie ocular, la dio en 5 pacientes con neoplasias escamosas de superficie ocular y encontró que tenían un 100% de respuesta. Y de acá empezó a surgir, digamos, como toda esa ola de nieve. Entonces, em, era un cambio súper importante en este momento porque era un mecanismo completamente distinto y aquí es donde se marca el paso de una quimioterapia a una inmunoterapia. Ya la intención de los tratamientos no era como matar las células, sino enseñarle a las células inmunológicas a defenderse de esos tumores. Y todo lo que genere, digamos, ese perfil tiene una seguridad superior y una toxicidad mucho más baja que los otros medicamentos de los que estábamos hablando anteriormente. Entonces, esto generó una toxicidad ocular mínima y un efecto en cuanto a respuesta muy comparable a lo que estábamos hablando. Entonces, acá lo vemos. Los estudios pues, de interferón solito antes de compararlos, era una resolución que se acercaba al 90%, una recurrencia mucho más bajita que las de las otras moléculas, también en un seguimiento comparable
con las otras moléculas. Entonces ya cuando se enfrentaban uno a uno, digamos que no hay ensayos clínicos pues aleatorizados porque todos han sido también muy efectivos, pero cuando se comparan también la efectividad por separado, cada uno tiene una efectividad que se acerca mucho al 90%. Las tasas de recurrencia sí varían mucho, pero en los metaanálisis no son estadísticamente significativas. La más alta es la de la mitomicina C y la más bajita la del interferón. Y el perfil de toxicidad sí variaba un montón. Entonces, digamos que de menor a mayor, el más tolerado era el interferón alfa en este momento, luego el 5-FU y luego la mitomicina. Pero en cuanto a costos, el más asequible era el 5-FU, luego la mitomicina y luego el interferón. La velocidad de resolución también cambia y esto sí también es estadísticamente significativo, y es, digamos, la mitomicina también por lo que les decía de ser más tóxica es la que primero resuelve, luego el interferón y por último el 5-FU. Y entonces acá, digamos que la tendencia del tratamiento de la neoplasia escamosa empezó a cambiar. Entonces el interferón pasó a ser un uso de monoterapia en todo ese tiempo, desde el 2003 al 2022, que fue el tiempo en el que se usó, aumentó y era la primera lección, pasó a ser del 14% de los oftalmólogos al 55%. El 5-FU pasó a ser de un 5% a un 23%. Y la mitomicina disminuyó de un 76% a un 19%. Y la cirugía, digamos que también se empezó a desplazar. Entonces, las lesiones pequeñas, menores de 2 milímetros, pasaron de ser, digamos, como primera línea quirúrgica en un 66% en un 2003 a un 26% en 2022. Igual que las lesiones hasta 8 milímetros, y las lesiones aún más grandes, más de 8 milímetros, ya pasaron de escogerse cirugía como primera línea en un 47% a un 5%. Entonces esto cambió mucho el paradigma pues como del manejo de la enfermedad. ¿Qué pasó? Fue como la crisis del interferón. Esta molécula que les comentaba que es el Intron A estaba fabricado pues inicialmente por una empresa que fue comprada por Merck, y pues ellos digamos que se sostenían era de los otros tumores pues como sistémicos. Nosotros éramos realmente una indicación off-label, ellos eran una indicación aprobada por FDA, y ellos empezaron a usar para los casos, por ejemplo, de hepatitis, de este tipo de tumores, como moléculas mucho más guiadas y antivirales específicos que tenían algo de mejor respuesta que el interferón. Entonces también se empezó a dejar un poquito a un lado, y por esa decisión comercial, más no de efectividad, digamos que la empresa decidió descontinuarlo. Entonces acá otra vez cambia un poquito el manejo y volvemos a el manejo básicamente como primera línea del 5-FU. Luego entonces lo que empezó a pasar del 2000 al 2020, ay perdón, del 2020 al 2025. Digamos que ya CARP había abierto una puerta súper grande de la inmunoterapia y se empezaron a dar cuenta que probablemente ese era más el futuro de los tratamientos en distintos tipos de tumores, y por eso se empezó como a explorar mucho más esta área. Entonces, en este momento hay un abanico súper grande de posibilidades de inmunoterapia, como inhibidores checkpoint, que ya lo vamos a ver, como el imiquimod, como otros agentes experimentales que pues no, ni se los voy a mencionar porque están en estudios apenas in vitro, pero son básicamente como imiquimod liposomal, ácido retinoico, anti-VEGF, que ha mostrado pues como un control muy limitado, pero incluso están intentando pues como terapias fotodinámicas, nanopartículas, terapias dirigidas genéticas. Entonces esto está avanzando muchísimo. Entonces en la parte de los inhibidores checkpoint, tenemos los anti-PD-1 para los casos de neoplasias escamosas, está el pembrolizumab y el cemiplimab. Entonces, ¿de qué se tratan estos inhibidores checkpoint? Básicamente, cuando hay una célula tumoral, ella tiene un receptor o un ligando que es el PDL1, y ese receptor se pega a otro receptor de la célula, pues del linfocito citotóxico, que es el PD1, y cuando se unen, se bloquea, hace como una evasión de la inmunidad. Entonces ya el linfocito T no lo ataca.
Y lo que hacen los inhibidores checkpoint, específicamente pues el pembrolizumab y el cemiplimab, que son anticuerpos monoclonales PD-1, pero también están los PDL-1 como el nivolumab, eh, es que se pegan a estos receptores, bloquean esa conexión entre célula tumoral y linfocito y entonces vuelven y reactivan pues como ese sistema de respuesta inmunológica y ya el linfocito empieza a atacar a la célula tumoral. Esto ya también tenía una historia antes pues como de usarse a nivel ocular. Básicamente en 2011 fue cuando se empezó a usar el primer inhibidor checkpoint aprobado por la FDA, que fue el ipilimumab, es un anti-CTLA4 y ese se empezó a usar para melanomas avanzados. En 2014 después se aprobaron también Pembro y Nivolumab y ya saltando pues como al 2018 se empezaron a usar estos anti-PD1 para uso de neoplasias escamosas, además del melanoma invasivo. Entonces entró el Semiplimab y el Pembrolizumab como opciones, digamos, de escamos por fuera de los ojos. Entonces viene lo mismo, empezaron a decir, bueno, esto está funcionando a nivel sistémico, adaptémoslo al ojo. Entonces vinieron los primeros estudios en 2000, del 2014 al 2017, que lo que empezaron a mirar primero era cómo se comportaba esa expresión del PDL1 en esas células de la neoplasia escamosa de superficie ocular. Y se empezaron a dar cuenta que sobre todo esos tumores invasivos tenían una expresión del PDL1 súper aumentado. Entonces eso los hace en este y en cualquier tipo de tumor neoplasias muy respondedoras a inmunoterapia y a inhibidores checkpoint. Entonces, este fue como el primer avance. Luego, en 2019, se empezaron a dar cuenta que el 47% de estas neoplasias expresaban este PDL1 en más del 1% de las células tumorales, pero que eso iba avanzando proporcional a la invasión del tumor y a los estadios, pues según el TNM. Entonces ahí dijeron, bueno, tal vez estos checkpoints van a funcionar mejor, es para los estadios avanzados y los TNM superiores. Entonces acá también entró otra pionera grande que fue la doctora Vita Ismaili en Houston y ella empezó a usar estos inhibidores checkpoint en esas neoplasias escamosas de superficie ocular localmente avanzadas o con invasión orbitaria y publicó como los primeros casos exitosos. Entonces este fue como, este estudio ya lo publicó, pues no lo publicó, lo presentó oralmente, que es el más grande que hay hasta el momento, que es de 17 pacientes tratados con semiplimab o pembro y ella mostró una respuesta completa en el 18%, una respuesta parcial en el 59% y una enfermedad estable en el 23%. Incluso uno de los pacientes era un paciente que ya tenía metástasis ganglionar y logró una respuesta completa sin llevarse a cirugía. Y la intención de la doctora Ismaili, al igual que con otro tipo de tumores, ella siempre como lo que busca es evitar exenteraciones, es hacer como una cirugía o un tratamiento que busque la conservación ocular anatómica. Entonces, eso fue lo que trató de hacer en este estudio, dando el tratamiento antes, los que se curaban del todo, pues no se llevaban a cirugía o los que todavía tenían algo de tumor residual, después de unos meses de tratamiento, 3 meses específicamente, se llevaban a una resección quirúrgica. Y ella encontró que habían unos factores que hacía que estos tumores fueran mejores respondedores. Uno era digamos, como la carga tumoral alta, que está directamente relacionada también con la posición del tumor. Los tumores que están a nivel de conjuntiva vulvar, tanto en estas lesiones escamosas como en las pigmentadas, son tumores que se comportan con una carga tumoral más alta porque tienen más fotoexposición y eso los hace también más respondedores a estas terapias. Por eso es que los tumores que están en fornix, los tumores que no están fotoexpuestos, son tumores un poco más difíciles de tratar. Los pacientes que tenían expresiones PDL1 altas, los pacientes con BPH positivo o alta tasa de linfocitos TCD8 eran pacientes que les iba mejor con la inmunoterapia. Y por eso, entonces, digamos que ella ya dejó una indicación muy clara que ya se usa desde ese momento para las neoplasias escamosas y son los tumores que son localmente avanzados o con invasión orbitaria con la intención de no exenterar o hacerlo neoadyuvante para poder reducir, pues hacer una
inmunoreducción y luego llevar a cirugía para preservar también el ojo. Los tumores que son invasivos o refractarios después de una cirugía o terapia tópica, los tumores metastásicos a ganglios linfáticos regionales y los tumores que tienen diseminación perineural a cráneo. Estas son las indicaciones para usar o pensar en una inmuno, sea antes o después de una resección. Y digamos que la cereza del pastel y lo último en lo que se está investigando en este momento en neoplasia escamosa de superficie ocular es en el imiquimod. Eso también era una sustancia que ya tenía un camino recorrido. Digamos que la crema comercial con la que se basaron es Aldara y era un imiquimod al 5% que ya estaba aprobado por la FDA para queratosis actínicas, para vasos celulares superficiales, sobre todo cuando estaban a nivel de canto medio, para verrugas genitales y perianales, y tenían otros estudios off-label antes de hacer este estudio, que este estudio se publicó en noviembre del año pasado, que fue en léntigo maligno, no quirúrgico o adyuvante, cuando había una resección, por ejemplo, de un melanoma que venía de un léntigo o un léntigo como presentación de melanoma superficial con bordes positivos, entonces se daba ayudancia después con eso. Una queratosis actínica conjuntival cuando era resistente previamente a inyecciones de interferón, que en estos casos lo tuvieron que suspender por irritación. Y había un caso de un escamo conjuntival y palpebral que lo usaron por 12 semanas y se resolvió completamente y eso fue como lo que dio la puerta de entrada a que hicieran este estudio. ¿Qué es el imiquimod? Es un agonista de receptores tipo TOL, que esto también está en toda la cascada inmunológica y lo que hace es estimular citoquinas proinflamatorias. Dentro de esas citoquinas activa el interferón alfa, que era el que estábamos hablando antes. Entonces es una respuesta que en la cadena va por ese mismo camino y genera una respuesta mediada por linfocitos T citotóxicos y una apoptosis de células tumorales, activando pues como las caspasas. Entonces, ¿qué hizo el doctor Bowen, que fue el que, pues como el pionero de este estudio? Él cogió esa aldara y dijo como, bueno, no lo puede usar en la superficie ocular porque tiene alcoholes que son irritantes, el bencílico, entre otros, y digo, tenemos que adaptar esto a la superficie ocular. Entonces vamos a hacer un ungüento magistral que sea con base oftálmica de petrolato, eliminamos los irritantes, lo dejamos a la misma concentración y lo vamos a usar tanto para lesiones pues que ya habían sido como tratadas, melanomas in situ pues o melanosis adquirida primaria con atipia y neoplasias escamosas. Entonces, fueron 5 pacientes. Les dio este ungüento magistral que se aplicaba sobre la lesión en la noche, de lunes a viernes únicamente. Se los daba 12 semanas de tratamiento, ese era un ciclo, y después de esas 12 semanas tomaba una biopsia y miraba los resultados. Si había enfermedad presente, seguía con el tratamiento. Si durante el tratamiento había algún efecto adverso, que todos tuvieron efectos adversos, pero fueron transitorios, entonces lo que hacía era suspender, empezaba tratamiento temporal con prednisolona y luego reiniciaba el tratamiento. Como el imiquimod que estaba usando, pues o el magistral no era estéril, también mientras tanto dio un antibiótico profiláctico y digamos que lo que él encontró fue tanto en esas neoplasias escamosas como pigmentadas, que ya les voy a mostrar en unas fotos, había una respuesta tumoral del 80%, o sea, una respuesta completa, y el 20% tenían una respuesta parcial. Em, entonces sirvió tanto para pigmentadas pues como escamosas. Obviamente es una muestra muy pequeña, pero esto dio entrada también a que ya lo empiecen a estudiar en otras partes que ya les voy a contar. La seguridad es que todos los pacientes, como les comenté, tuvieron efectos adversos, pero fueron efectos adversos reversibles que, digamos, se resolvieron con ese ciclo de esteroides y fueron básicamente hiperemia conjuntival, blefaritis, poliosis y una irritación, pero no hubo efectos adversos importantes como los que veíamos con mitomicina o con 5FU. Estas son algunas de las imágenes que él muestra en el artículo, casos de escamos resueltos, casos, fue súper interesante que era un paciente con un escamo, incluso con compromiso orbitario, y le hicieron tratamiento ayudante de imiquimod con semiplimab y el paciente respondió en casi un 100%.
otros casos de escamos y casos de pigmentadas. Esta fue una PAM con atipia residual después de una resección de un melanoma que también respondió completamente la pigmentación con el imiquimod y pues en la biopsia post ciclo de 12 semanas. Em, entonces, bueno, básicamente así es como ha cambiado esta era de tratamiento de las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Empezó siendo un tratamiento mutilante, luego pasó a una era más quirúrgica, luego a una era quimioterapéutica, luego empezaron todos los agentes inmunoterapéuticos y ya estamos entrando en la era, como les estaba contando, pues como de un tratamiento mucho más personalizado y eso es lo que se busca en casi todos los tumores en este momento, es como saber cuáles son las alteraciones que tienen para poder dirigir la terapia con nanopartículas y con terapias genéticas dirigidas, que eso seguramente lo veremos en unos pocos años. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Digamos que todas estas terapias, aunque digamos la transición haya cambiado, cada una sigue teniendo alguna cabida y depende mucho del paciente, depende del tamaño de la lesión, si vamos a escoger una cirugía o una quimioterapia o una inmunoterapia en el futuro. Ah, bueno, porque eso era lo que les iba a comentar. Ya se están empezando a hacer los estudios, la doctora Carol Shields incluso esta semana completó 5 pacientes con el uso de Mikimo, también magistral hecho por ella, y ella tiene un volumen gigante, entonces seguro también tendremos resultados pronto. Y la doctora Carp también, incluso cuando yo estaba rotando con ella, le enviaron como la muestra magistral y ella la usó en su ojo para ver si lo toleraba y lo toleró muy bien y ya lo va a empezar a usar también con sus pacientes a ver cómo le va. Entonces, todos van a tener alguna cabida, depende del tamaño de la lesión, depende del estado inmunológico. No es lo mismo tener un ESO en un paciente inmunocompetente que en un paciente con VIH o en un paciente con alguna inmunosupresión o en un paciente con un xeroderma pigmentoso. El tratamiento no va a ser el mismo. No es lo mismo si es una lesión primaria o una lesión recurrente. No es lo mismo la disponibilidad del costo y la adherencia que tenga el paciente y las preferencias, obviamente. Entonces, digamos que la cirugía sigue teniendo algún lugar, el 5FU también, la mitomicina pasó en este momento a ser una tercera línea cuando estaba el interferón y ya una segunda línea por debajo del 5FU. La terapia combinada tiene, digamos, también una oportunidad súper grande, tanto para neoadyuvancia, para poder rescatar esos ojos que tienen tumores invasivos y que no se quieren exenterar. También hacer una cirugía que quedó algo residual, la adyuvancia postquirúrgica también tiene un papel importante y recordar siempre que el seguimiento es súper importante porque así una cirugía salga con bordes libres, nunca habla que la enfermedad esté resuelta. Esos pacientes siempre van a tener una tasa de recurrencia, por más mínimo que sea, que va a estar ahí porque ya hay una carga mutacional importante en todas las células porque hubo una fotoexposición, entonces por eso es súper importante seguir revisando a estos pacientes y también remitirlos pues como cuando ya sea una recurrencia o sea una lesión grande o sea una lesión que de pronto se salga de nuestro manejo diario. Y las terapias futuras pues que ya les comenté. Eso era como lo que les traía. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Gracias a todos por estar conectados. Excelente charla, doctora Sara. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, para que la doctora Sara pueda resolverlo. Bueno, por acá vemos muchas felicitaciones, una excelente charla. Mil gracias, doctora Sara. Esperemos unos minuticos a ver si alguien más quiere hacer algún comentario y si no, ya finalizaríamos esta jornada de esta semana. Recuerden que este mes estamos dedicados específicamente al bloque de cirugía plástica ocular, órbita y oncología ocular en conjunto con la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular. Entonces, creo que por ahora no tenemos más preguntas y muchas felicitaciones. Excelente, doctora Sara. Mil gracias, gracias a todos por acompañarnos y los esperamos dentro de 8 días. Ya les haremos llegar también el link de conexión a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.